Bueno, bienvenidos una vez más a esta clase en donde vamos a trabajar con funciones de base de datos en primer lugar y después vamos a proseguir con lo que son los filtros avanzados. Vamos a ir por favor a la hoja del ejemplo. En la hoja del ejemplo nos piden contar la cantidad de pacientes cuya edad está por sobre el promedio de edad general del listado. Así como a modo de resumen, en las funciones de base de datos, nosotros tenemos que partir primero seleccionando todos los títulos de la tabla y después los voy a copiar y los voy a pegar acá abajo en la parte de los criterios. En las funciones de base de datos se exige, por una parte, tener una tabla, ¿ya? Para poder encontrar ahí los resultados. Por otro lado, necesitamos saber sobre qué columna se va a trabajar. Y en tercer lugar, necesitamos conocer cuáles son los criterios sobre los cuales vamos a hacer el tipo de recuento que nos solicite el ejercicio. Entonces, como ustedes recordarán, en la clase ayer yo les decía que no es necesario que ustedes vayan hasta arriba y seleccionen todos los títulos, pues los copien y los peguen. No hay ningún problema si lo hacen así. Pero si el proceso ya lo habían hecho anteriormente en otro rango, ¿ya? Los pueden seleccionar, copiar y pegar más abajo. ¿Por qué se los digo? Simplemente para que ahorremos un poco de escritura. Vamos a pegar acá. Perfecto. ¿Ven? Tenemos lista nuestra zona de criterio y estamos ya en condiciones de poder establecer lo que nos están pidiendo. Veamos esto. Dice, cuente la cantidad de pacientes. Como usted recordará, cuando uno le dicen que cuente alguna cosa, cuente, significa que me da la libertad total de que yo pueda seleccionar cualquier columna de la tabla, siempre y cuando yo trabaje con la función b de contar a. ¿Ya? Esto que les estoy comentando es más que nada un repaso, sí, un recordatorio muy rápido de lo que nosotros vimos en la clase del día de ayer. Bueno, pero ¿qué es lo que nos están diciendo? Nos están pidiendo que la edad de los pacientes, ya, nos están pidiendo que la edad de los pacientes esté por sobre el promedio de edad del listado. El hecho de que aquí me aparezca el promedio, ¿ya? Es motivo para que uno se preocupe un poco. Y les voy a explicar por qué. Obviamente yo no conozco el promedio de edad del listado, ¿ya? Sin embargo, yo podría seleccionar la columna completa de la edad. Y ahí ustedes van a ir viendo, obviamente, las edades de cada uno de los pacientes. Y podrán apreciar que en la parte de acá abajo tenemos acá el promedio, ¿cierto? El promedio, como ustedes pueden apreciar acá, me está dando 49 años. Puede ser que algunas personas no lo vean. Puede ser que aquí abajo no les diga promedio. Y eso se puede deber a lo siguiente. Ustedes hacen clic con el botón derecho del ratón en esta zona, que es la barra de información. Y aquí ustedes buscan la opción del promedio, ¿ya? Para que eso les aparezca marcado. Aquí yo puedo sacar el valor mínimo, el valor máximo, en fin. Podemos personalizarla como nosotros queramos. Bueno, acá tenemos esto. Tenemos el promedio y aquí me dicen el promedio es mayor que 49. Ah, entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos decir que la edad tiene que ser mayor que 49, ¿cierto? Porque eso era lo que me estaba informando, ¿cierto? Esta barra de estado. ¿Ya? Entonces, como aquí me dicen que yo cuente la cantidad de pacientes cuya edad esté por sobre el promedio general, bueno, si yo determiné así al ojo de que la edad es mayor que 40, que el promedio es mayor que es 49, entonces, como criterio, yo establezco mayor que 49 para el campo de la edad
Y después aplicamos un B de Contara, le pasamos la tabla de los pacientes, indicamos alguna columna arbitraria sobre la cual queramos contar y suministramos este rango como los criterios. Y listo, y con eso ya el ejercicio estaría completamente realizado. Pero acá tenemos un problema. ¿Cuál creen ustedes que es el gran pero que tiene este ejercicio? O lo que yo acabo de hacer. Bueno, como muy bien lo dijo Sebastián, el número 49, que corresponde a la edad, nosotros nunca lo calculamos, ¿ya? Simplemente lo sacamos así al ojímetro nomás y listo. Y eso no puede ser, no puede ser. Sobre todo si yo quiero alcanzar un nivel avanzado de Excel, no puedo andar haciendo cuestiones al ojo. Todo tiene que tener un respaldo en fórmulas. Entonces, cuando dice edad, bueno, yo podría calcular el valor del promedio. Podríamos poner promedio, ¿cierto? De la columna edad que corresponde a la tabla pacientes. O sea, podríamos poner pacientes y entre corchetes ponemos edad, ¿cierto? Esa sería, en primera instancia, ¿cierto? La fórmula que te permite encontrar el promedio de la edad de los pacientes. A mí no me están diciendo nada del redondeo cero decimal, ¿cierto? Me está dando 48,92, pero eso sabemos que es prácticamente 49. Ya. Acá por lo menos ya tengo por lo menos, chicos, el valor del promedio ya debidamente calculado. Pero resulta que yo, si escribo el criterio así, tal como, si yo el criterio, por ejemplo, voy y lo escribo así, tal como me lo están presentando acá, en el fondo lo que estoy tratando de decir es que la edad tiene que ser igual a 48,92, 85, tanto, tanto, tanto. Eso es lo que en buenas cuentas estoy diciendo si es que el criterio yo lo especifico de esa forma. ¿Bien? Y resulta que aquí no me están diciendo que la edad sea igual. A mí no me están diciendo acá que la edad tenga que ser igual, igual, igual a lo que está eh, calculado con el promedio. No, señor. Acá el ejercicio claramente está estableciendo de que el promedio, la edad tiene que estar sobre el promedio. ¿Y qué significa estar por sobre el promedio? Cuando decimos sobre el promedio significa que tiene que ser mayor que el promedio de la edad, ¿cierto? Eso es lo que nosotros entendemos por ser mayor que el promedio. Entonces, en esta parte que tenemos acá, no le puedo mandar 48,92. Tenemos que colocar de alguna forma el símbolo mayor. Ah, pero me dirían, profe, póngale así, póngale igual mayor que promedio de pacientes de edad. Miren lo que va a pasar. Generamos un rico mensaje de error. Ya. ¿Cómo creen ustedes que se podría solucionar ese problema? ¿Cómo lo podríamos hacer para poder incrustar ahí el símbolo del mayor para que te acompañe al promedio de edad? Los leo, muchachos, en el chat. Ya. Acá nos dice que coloquemos el símbolo mayor entre comillas. Sería una cosa así, ¿ya? Pero, ¿qué va a pasar ahora? Aprieto Enter y me aparece un problema con esta fórmula que hemos puesto. De hecho, vamos bien tibio con la fórmula. Hay algo que todavía nos va faltando por hacer, pero les voy a compartir el avance que llevamos hasta ahora. Hasta el momento la fórmula está quedando así, ¿ya? Igual, comillas, símbolo mayor, nos está quedando así. Comillas, después viene promedio, pacientes, edad. ¿Habrá algo que le falte a esta función? ¿Creen ustedes? Nos va faltando el famosísimo símbolo ampersand, el símbolo de la concatenación, ¿cierto? ¿Por qué?
Porque en el fondo, el símbolo del mayor que tengo acá, se lo voy a pegar con el valor que tenga el promedio. O sea, voy a tener esto. Entonces, cuando la fórmula me queda, como se la estoy destacando acá, yo lo que estoy haciendo es tomar el valor del promedio de la edad, que lo calculamos muy bien con la función promedio, pero a eso le tenemos que concatenar a su izquierda el símbolo de mayor, ¿ya? Y con eso estamos listos. Posterior a eso, nos venimos para acá. De esa respuesta final, ponemos igual. Tenemos un BD. ¿Con cuál nos vamos a quedar? ¿Con el BD contar o con el BD contará? Obviamente le ponemos BD contará. Muy bien, listo. Eso es más que nada para que uno no se complique la vida innecesariamente. Esto sea una cosa muy, muy fácil. Base de datos. Ah, la base de datos. ¿A qué se refiere con la base de datos, profe? Se refiere a la tabla. La tabla se llama pacientes. Yo puedo llegar y presentar la tabla paciente así como así, ¿o no? Así como se la estoy escribiendo. No, ¿cierto, Cristóbal? ¿Y por qué no se puede hacer eso, Cristóbal? Una cosa, chicos. Recuerden que pueden activar el micrófono, así que si quieren, lo pueden hacer para que ganemos en dinamismo. ¿Por qué crees que no se puede hacer eso, Cristóbal? ¿Hay algo que le falte a esta fórmula? ¿Hay algo que le sobre? Vamos viendo. ¿Qué será lo que le falta? Hay algo que le falta, pero ¿qué será? Ya, pero aparte de eso, cuando yo especifico la base de datos, la base de datos se llama pacientes. Recuerda, si yo le pongo, bien, Claudia, muy bien, falta el gato todo. Porque poner pacientes así solo te está marcando los puros datos. Pero yo tengo que agregar también los títulos de la tabla. Entonces, para incorporar toda esa fuente de información, necesitamos poner entonces un gato. Ponemos hashtag, le ponemos todo y ya estamos listos. Ya. Base de datos, paciente, gato, todo. Listo. Nombre del campo. Ya, Claudia, ¿qué campo vamos a seleccionar para contar? Vamos a seleccionar el campo del room. Pero quiero que quede claro que cuando uno está trabajando con el BD Contara y ustedes ven que están todas las columnas llenas de la tabla, ustedes pueden seleccionar la que quieren para efectos de content. Voy a seleccionar, bueno, seleccionamos el room, yo creo más que nada porque es la que teníamos más a la mano. Y los criterios. Bueno, los criterios tienen que ver obviamente con el rango que nosotros tenemos escrito ahí arriba. Quiero que se den cuenta de una cosa, que el criterio, ¿cierto? Que ayer habíamos seleccionado desde el room, tiramos para abajo, y era eso. Podríamos decir que es lo que va eh, desde la celda J107 hasta T108. Si ustedes se fijan, hay muchas celdas que están en blanco. Si ustedes se dan cuenta que en realidad no piensan hacerle ningún cambio a los criterios, perfectamente podrían haber marcado estas dos celdas nuevas, la que tiene la edad y la que tiene el símbolo de mayor. Y el resto simplemente no considerarlo. ¿Ya? Si ustedes quieren marcar las dos filas como lo hicimos ayer, ningún drama. Si ustedes quieren marcar exclusivamente la edad y sus criterios asociados, lo marcan así como está.
Pero si tuvieran, por ejemplo, un criterio con edad y un criterio con comuna, por ejemplo, ustedes no lo pueden seleccionar así por separado. Hay que seleccionar, por ejemplo, entre la comuna y la edad, ¿ya? Si es que no quieren marcar todo el rango. Pero en este caso yo lo voy a marcar así nomás porque les quería mostrar que eso también se puede hacer. Para que lo comprobemos, aquí nos da 16 pacientes. Si yo le paso todo el rango de criterio que yo tengo, le damos Enter, también nos da 16. ¿Y qué pasa, profe, si en el certamen yo le pongo solamente la edad? Lo seleccionamos solamente esas dos celdas, no pasa absolutamente nada, ¿ya? No tiene más puntaje, no tiene menos puntaje. Lo que importa es que ustedes marquen bien los criterios que correspondan, ¿ya? Ya, muchachos, hasta ahí. ¿Tienen alguna consulta? Bueno, proseguimos entonces. Vamos acá a la letra F. Dice, calcule la edad máxima que tienen los pacientes que provengan de San Pedro o de Coronel. San Pedro o de Coronel. Aquí hay una cosa que es muy importante. Hay un detalle aquí que no se nos puede pasar. Hay un detalle que acá no se nos puede pasar por alto, chicos, que es el siguiente. Aquí se los voy a anotar y se los voy a señalar bien claro, porque es fundamental que lo tengan presente. La letra O. Ayer yo les comenté que cuando nosotros establecemos los criterios, nosotros generalmente lo escribimos hacia el lado, ¿cierto? Lo escribimos hacia allá. Cuando escribimos los criterios hacia allá es porque implícitamente está metida la letra I. Por ejemplo, yo quiero que la edad sea mayor que 40 y, por ejemplo, que la comuna sea de San Pedro y que el nombre contenga la letra O y que el valor del bono cueste más de 20.000 pesos y cosas por el estilo. Pero cuando nosotros tenemos la letra O, entonces los criterios siempre hay que escribirlos, hacia abajo. La I siempre va hacia el lado y cuando los criterios tienen la letra O, se tienen que escribir hacia abajo. Vamos a ver cómo hacemos esto. En primer lugar, vamos a ir acá, vamos a tomar todos los títulos de la tabla, que son los que tengo acá arriba. Vamos a copiar. Zona de criterio, pegamos. ¿Ven? Aquí tenemos la zona de criterio. Pegamos y colocamos aquí los bordes. ¿Qué es lo que me están diciendo? Que los pacientes provengan de San Pedro o de Coronel. Nosotros estamos de acuerdo que un mismo paciente no puede estar viviendo en San Pedro y en Coronel al mismo tiempo, ¿cierto? No es omnipresente. O está en una comuna o está en otra comuna, pero no puede estar en las dos partes al mismo tiempo. Entonces, en la parte de la comuna ponemos San Pedro. Súper fácil, ¿cierto? Ponemos San Pedro. Y ahora me dirían, ¿y cómo lo hacemos con lo de Coronel, profe? Recuerden que la letra O significa que los criterios se tienen que ir especificando hacia abajo. Entonces, debajo de San Pedro, ponemos Coronel. Acá, simplemente por maña nomás, te voy a colocar los bordes. Pero quiero que ustedes vean, por favor, esta parte. Quiero que ustedes pongan mucho ojo, por favor, con esta zona. Ustedes pueden apreciar de que las comunas que estoy referenciando se escribieron hacia abajo. ¿Ven? Primero pusimos San Pedro y después puse la comuna de Coronel. Pero se dan cuenta que ambas comunas se escribieron en filas separadas. San Pedro
lo pusimos en esta fila y coronel lo pusimos en esta otra fila. ¿Ya? Una fila para una, otra fila para la otra. ¿Ya? Eso yo creo que ustedes lo tengan, súper presente. Una fila para uno, otra fila para otro. ¿Y por qué estamos haciendo eso? Porque acá nos dice San Pedro o Coronel. ¿Ya? La letra O es un indicativo de que yo tengo que ir escribiendo los datos hacia abajo. La O siempre va hacia abajo. Y cuando sea una I, los datos se van escribiendo hacia el lado. ¿Estamos bien ahí o no, muchachos? Perfecto. Perfectísimo. Ya. ¿Qué tenemos acá? Calcule la edad máxima que tienen los pacientes. Si me dicen que calcule la edad máxima, ¿ya? Si me dicen que calcule la edad máxima, ¿cómo lo hacemos ahí? Obviamente vamos a usar una función de base de datos. Pero ¿cuál será específicamente la función que tenemos que aplicar acá? Dentro de las 12 que tenemos en este listado. Dentro de todas estas funciones, fíjense qué es lo que nos están pidiendo. ¿Ya? Ojo, por favor, con esto. Ojo con esto. ¿Qué es lo que me está pidiendo el ejercicio? El ejercicio me está diciendo calcule la edad máxima. Fíjense, la palabra máxima. Calcúleme la edad máxima. Arriba, ¿qué es lo que teníamos? Arriba nosotros teníamos el valor de la cantidad de pacientes. Cuente la cantidad, contar. En cambio aquí nos piden encontrar valor máximo. Por lo tanto, la función que cabe aplicar acá es BDMax. Muy bien, Sebastián. Base de datos. Así que ojo ahí, Cristóbal. ¿Ya? BDMax. Si me dijera, cuente cuántos pacientes provienen de San Pedro o de Coronel, entonces ahí le mandamos el BD Contara, sin ningún problema. Pero cuando me dice calcule la edad máxima, ahí no se puede hacer así la cosa. BDMax me dice base de datos. Recuerden, todas las funciones de base de datos, las 12 funciones de base de datos operan de la misma manera. Primer argumento, el nombre de la tabla, y usted le pone todo. Listo. Así nomás. Después, ¿qué le vamos a poner? Punto y coma, el nombre del campo. Cuando nosotros estamos aplicando funciones como contar o funciones como contar a, la verdad es que da lo mismo cuál sea el nombre del campo que ustedes seleccionen. Pero cuando estamos trabajando con algo diferente a un conteo, ustedes tienen que seleccionar con cuidado la columna. ¿Ya? No es lo mismo contar los rows, porque en este caso yo quiero encontrar un valor máximo. Yo no puedo encontrar el valor máximo, por ejemplo, al row, al nombre, o encontrar el valor máximo al género. No. Tengo que ver sobre quién va a recaer la acción de encontrarle el valor máximo. En este caso, ¿cuál sería la columna a la que yo tengo que apuntar? Es la columna de la edad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el enunciado me dice que calcule la edad máxima. Si me hubiesen dicho, por ejemplo, calcula el valor del bono máximo que pagan los pacientes que viven en San Pedro o Coronel, bueno, ahí sería la columna del bono. Entonces, vamos a pescar la celda en donde tengo escrita la palabra edad. Recuerden que en lugar de hacer eso, ustedes perfectamente podrían haber escrito edad. Lo podrían haber puesto así. Y los criterios. ¿Cuáles son los criterios? Es el rango. Yo podría seleccionar, por ejemplo, este puro rango para indicar los criterios.
¿Por qué no, Claudia? Selecciona esas puras tres celdas, ¿no?, que tengo ahí. Claro, como no tenemos otra, exactamente, Claudia, como nosotros no tenemos otro criterio aquí para poder seleccionar, yo me puedo quedar perfectamente con ese sector. Le damos Enter y me da 73 ahí. ¿Ya? Si yo considero que esta opción es demasiado arriesgada, es muy osado hacerlo así, bueno, podemos irnos a la segura, seleccionamos todo, marcamos ese rango por completo. Recordemos, chicos, que para efectos de selección del rango de criterios, ustedes siempre tienen que partir por la fila de los títulos. Listo, le damos Enter y ustedes pueden apreciar que aunque yo seleccione apenas estas tres celdas o bien marque el rango por completo, en cualquiera de los casos vamos a llegar igual nomás al resultado. Hasta ahí, le van agarrando un poco más la mano a esto, ¿no? ¿Algo? Perfecto, muchachos. Entonces, vamos acá a la letra G. ¿Qué es lo que nos dice, qué es lo que nos dice la letra G, muchachos? Establece así: ¿cuál es el nombre completo con los espacios incluidos de la única persona que tiene previsión particular? La única persona que tiene previsión particular. El nombre completo con los espacios incluidos. Cuando estamos hablando de nombre completo, se entiende que estamos considerando primer nombre, estamos considerando el nombre y los dos apellidos, ¿cierto? Entonces, hagamos lo siguiente. Voy a ir para acá arriba para que nosotros entendamos bien qué es lo que nos están pidiendo. Tenemos acá la columna de la previsión. En la previsión nos están pidiendo buscar a la persona que tiene previsión particular. Vale decir, esa casilla. Le damos a aceptar. Y ustedes pueden apreciar de que hay una sola persona que cumple con ese requisito. ¿Ya? Esa persona tiene como nombre Jennifer, su apellido paterno es Guerrero y su apellido materno es Soto. El ejercicio, que es lo que me está solicitando, el nombre completo. Vale decir que la respuesta final del ejercicio debería ser Jennifer Guerrero Soto. Esa debería ser la respuesta completa que nosotros le demos. ¿Sí? No decir Jennifer, no decir Guerrero, no decir Soto. No. Jennifer Guerrero Soto. Eso es lo que tenemos que mostrar. ¿Bien? Es importante destacar que el nombre, es importante destacar, chicos, que el registro tiene que ser único. Se dan cuenta que hay una sola persona que tiene previsión particular. ¿Ya? Si existiera más de una persona, o bien, si no existiera una persona que tenga previsión particular, entonces vamos a tener un error. ¿Ya? El ejercicio está hecho para que nos funcione bien. Entonces el resultado tiene que ser Jennifer Guerrero Soto. Entonces, como de costumbre, vamos a tomar todos los títulos de la tabla, que los tengo ahí, y nos vamos a ir para acá. ¡Chanán! Y hacemos eso. Ahí hemos copiado todos los títulos, ¿cierto? Pusimos el nombre completo de la única persona que tiene previsión particular.
Entonces, como la previsión es particular, vamos a donde dice previsión. ¿Y qué se le escribe acá? Le ponemos particular. Porque es la previsión que a nosotros nos están pidiendo. Previsión particular. Pues bien, vamos a poner igual BD. ¿Cuál de todas las funciones que aparecen ahí es la que nos podría servir para poder encontrar, en primer lugar, el nombre de esta persona? De todas las funciones de base de datos que tenemos para abajo. Tenemos entonces BD extraer. Uno dice, ¿por qué BD extraer? Si ustedes se dan cuenta, todo el resto de las funciones te entregan puros números, pero el BD extraer te permite no solamente obtener, rescatar un número, como podría ser, por ejemplo, la fecha de nacimiento, podría ser el valor de un bono, sino que además te permite sacar un nombre, un apellido, y con eso se pueden hacer cosas muy interesantes. BD extraer. Porque ahí dice, extrae de una base de datos, o sea, de la tabla de pacientes en este caso, un único registro. Dijimos que Jennifer Guerrero Soto es la única persona que tiene previsión particular, que coincide con las condiciones especificadas. ¿Cuáles son las condiciones? Que la previsión sea particular. Entonces, BD le ponemos extraer. Ah, ya. ¿Qué decimos ahora, profe? La base de datos. Bueno, ¿cuál es la base de datos sobre la que vamos a trabajar? Obviamente nuestra tabla de pacientes. Le ponemos gato, todo. El nombre del campo. Ah, ya. ¿Cuál será el primer campo que yo tengo que extraer de acá? Bien, Claudia, le ponemos el nombre. Entonces marcamos el nombre, punto y coma. Y donde dice criterio, los criterios que yo voy a establecer serían esto, ¿no? Previsión y particular. Ya, le voy a dar enter mientras tanto. ¿Y qué tenemos acá? Aquí me dice Jennifer, ¿cierto? Nos falta, ¿cierto, Cristóbal? Hay algo que nos está faltando acá. Nos va faltando colocar los apellidos, ¿cierto? El apellido paterno, el apellido materno. Eso es lo que le va faltando a esta fórmula. Pero por ahora vamos súper bien encaminados. Ahora, desgraciadamente, yo cuando voy a extraer no le puedo decir, ya compadre, sáqueme al tiro el nombre y los dos apellidos. No le puedo hacer eso a la función. Hay que irlo haciendo parte por parte. Después nos dice que le pongamos el espacio en blanco, ¿cierto? Porque no puede quedar el nombre de todo junto. Tiene que haber un espacio en blanco entre el nombre y el primer apellido. Y después entre el primer apellido y el segundo apellido tiene que haber también un espacio en blanco. Y para ir agregando esos elementos es necesario ir concatenando en el camino. Entonces vamos a concatenar aquí un espacio en blanco. ¿Qué es eso de comilla, espacio, comilla, profe? Todo lo que va entre comillas dobles va a ir textual en el resultado final. Entonces, cuando yo pongo comilla, espacio, comilla, en el fondo se va a imprimir un espacio en blanco. Después, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tenemos que hacer una extracción de la tabla paciente, le ponemos todo, pero ahora el nombre del campo ya no va a ser el nombre que teníamos acá, no, sino que tenemos que proceder con el apellido paterno. ¿Ven? Que lo marqué acá. Ponte coma. ¿Y cuáles van a ser los criterios que yo voy a seleccionar? Nuevamente, que la previsión sea particular. Si le doy Enter, ya vamos a tener Jennifer Guerrero. Vamos a copiar y vamos a compartir aquí la fórmula en el chat. Hasta ahí, eso es lo que nosotros llevamos realizado hasta el momento. ¿Qué otra cosa me va faltando? Ya, tengo Jennifer Guerrero, pero me va faltando ahora ver el apellido materno de esta persona. Bueno, le ponemos, seguimos concatenando, ponemos comilla,
espacio, comilla, y concateno, ¿qué cosa? En vez de extraer pacientes, le ponemos todo, y el nombre del campo, en este caso, vamos a seleccionar solamente el apellido materno de esta persona, porque eso es lo que me va faltando. Punto y coma, y los criterios, nuevamente, que la previsión de ella sea particular. Entonces, si nosotros completamos esto, esta concatenación, se van a dar cuenta que aquí ya tenemos el resultado final, ¿cierto? Que nos pide el problema. Ahí tenemos entonces, le voy a poner aquí fórmula final. Ahí. Para que no quede tan, no se vea tan túpido. Ya, ¿alguna consulta hasta ahora, chicos? ¿Hay algo que no les haya quedado claro por ahora? Si nos piden encontrar partes de un ejercicio, entonces podemos hacer esas vamos concatenando nomás. Extraemos el nombre, después un espacio en blanco, después concatenamos nuevamente la extracción del apellido paterno, ¿ya? La concatenación del apellido paterno, le ponemos un espacio en blanco y después al final sacamos el apellido materno y con eso ya quedamos listos con el ejercicio. ¿Alguna consulta, muchachos? Antes de seguir avanzando. ¿No? Ya, perfecto. Perfecto. Entonces aquí tenemos nuestro flamante resultado. Vamos entonces con la letra I. Dice así. La letra I. ¿Cuál es la especialidad que tiene el bono más caro para los pacientes que están afiliados a un ISAPRE? ¿Cuál es la especialidad que tiene el bono más caro para los pacientes que están afiliados a un ISAPRE? Escriba la respuesta en mayúscula. El bono más caro para los pacientes que están afiliados a un ISAPRE. Creo que se fijen primero en el razonamiento que podríamos utilizar. Primero, tratemos de abordar el ejercicio con un filtro, ¿ya? Para ver a qué es lo que tenemos que llegar. Y una vez que ya sabemos cuál es el resultado, vamos a empezar a meterle la fórmula. Primero nos preguntan cuál es el valor del bono más caro para los pacientes que tienen ISAPRE. Entonces, podríamos ir a la columna de la previsión y buscamos a todos los compadres que tienen ISAPRE. ¿Cierto? Entonces, para los que tienen ISAPRE, podemos ir mirando, para la gente que tiene ISAPRE, le podemos mirar el valor de los bonos que tenemos acá. ¿Cierto? No hay problema con eso. Pero aquí nos dicen, ¿cuál es el valor del bono más alto? Porque yo quiero saber cómo se llama la especialidad que te está cobrando el bono más caro. El bono más caro de los que ya hemos filtrado como ISAPRE, podrán apreciar que vale 35.000 pesos. ¿Ya? 35.000 pesos corresponde al valor del bono más alto. ¿Y cómo se llama la especialidad que te cobra el bono más alto?
La especialidad, como ustedes pueden apreciar acá, corresponde a psiquiatría. Para la gente que tiene ISAPRE, el bono más alto vale 35.000 pesos, pero el especialista que te cobra más caro para los que tienen ISAPRE son los psiquiatras. Por lo tanto, el resultado de esta función o de lo que nosotros hagamos te tiene que dar psiquiatría. Y no solamente eso, sino que la respuesta la tenemos que escribir así, tiene que ser con mayúscula, psiquiatría. Así nos tiene que quedar la respuesta, en mayúscula. ¿Sí? Esa es la cosa. Entonces, ¿estamos claros de que psiquiatría tiene que ser el resultado al que lleguemos? Voy a proceder ahora a ir a menú datos. Vamos a marcar una vez filtro y lo marcamos de nuevo. Eso con el objetivo de restablecer la tabla. Bueno, prosigamos. ¿Se acuerdan que el primer paso para empezar a abordar estos ejercicios correspondía en tomar todos los títulos de la tabla y copiarlos? Bueno, vamos a seleccionar todos los títulos de la tabla y los vamos a copiar y los vamos a pegar acá. Ya. ¿Qué es lo que me dice esta cosa? Tenemos root, nombre, los apellidos, género, comuna, etcétera, etcétera. Me dice, ¿cuál es la especialidad que tiene el bono más caro? Ya, acá nos vamos a detener en este asunto, ya, para recordar mejor qué era lo que teníamos que hacer. Perdón, acá nos dice el bono más caro. Ah, ya. Si yo quiero encontrar el valor del bono más caro, podríamos pensar en la función BDMax, ¿cierto? BDMax me puede servir para encontrar este bono más caro. Ya. ¿Para qué? Para los pacientes que están afiliados a un ISAPRE. Ah, entonces la parte de la ISAPRE yo la podría ver como un criterio. O sea que con la función BDMax yo podría encontrar el valor del bono más caro, ¿cierto? Y una vez que yo encuentre el valor del bono más caro, podríamos saber cómo se llama el especialista que te está cobrando ese bono más caro. ¿Se va entendiendo la idea? Entonces, este es un ejercicio que lo vamos a hacer en 2 etapas. ¿Ya? Entonces aquí vamos a anotar un poco por decirlo de alguna forma, el plan de ataque. Vamos a escribir por acá abajo cuáles serían las 2 etapas que nosotros vamos a considerar. En primer lugar, el calcular el bono más caro para los que tienen ISAPRE, ¿cierto? Y eso lo hacemos con la función BDMax. Y en segundo lugar, obtener el nombre de la especialidad que cobra ese bono. Y en tercer lugar, que cobra ese bono y dejarlo en mayúscula. Esa sería, por decirlo de alguna forma, chicos, nuestro flamante plan de ataque.
¿Ya? Eso es lo que nosotros queremos conseguir con este ejercicio. Ahora, la cosa es cómo lo voy a calcular. Primero veamos lo siguiente. Vamos a calcular el bono más caro para los que tienen ISAPRE. Bueno, para poder hallar eso, yo sé que la previsión tiene que ser ISAPRE. Tiene que estar establecido. La previsión tiene que estar establecido que es el filtro que yo estoy aplicando. Muy bien. Entonces yo quiero calcular el valor del bono más caro. Entonces podríamos calcularlo en una celda aparte. Podríamos poner aquí bono más caro. Bono más caro. Ustedes me podrían decir, profe, ¿y por qué estamos calculando el bono más caro en una celda aparte y no lo estoy escribiendo acá? Porque resulta que acá es donde yo tengo que proporcionar la respuesta final. Y la respuesta final te tiene que dar psiquiatría. ¿Ya? El valor del bono más caro, por decirlo así, es un cálculo auxiliar que yo estoy haciendo. Entonces el bono más alto lo podemos sacar con B de Max, como se los había puesto en la ayuda de delante. Bueno, nuestra base de datos va a ser pacientes. Le ponemos aquí gato todo. El nombre del campo. Bueno, ¿sobre quién quiero calcular el valor más caro? Obviamente era sobre el bono. Así que marcamos en esta oportunidad la palabra bono, porque quiero obtener el bono más caro. Punto y coma. ¿Y cuáles son los criterios? Bueno, los criterios que yo quiero establecer es que el paciente tenga previsión de ISAPRE. Perfecto. Entonces aquí le ponemos previsión de ISAPRE, que es este pequeño rango de ahí. Y ustedes pueden ver que aquí ya me apareció el valor de el bono más caro. Tenemos el bono más caro que vale 35.000 pesos. Entonces, para que no nos perdamos, le damos copiar. Y tenemos eso, BD Max. Esa es la fórmula que tiene el bono más caro. Ojo que acá yo he cometido a propósito un error. ¿Ya? De ahí se van a dar cuenta de dónde está. Entonces, yo tengo claro cuál es el bono más caro, ¿no? Sabemos que vale 35.000 pesos. Los 35.000 pesos que yo obtuve corresponden al valor del bono más caro, que es el que hemos calculado acá. Entonces, ese es el valor del bono más caro. La mejor parte es que nosotros lo obtuvimos utilizando una fórmula. Así que hasta ahora el ejercicio va en regla. Bueno, después de hallar el valor del bono más caro, tenemos que saber cómo se llama la especialidad que me está cobrando dicho bono. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Podemos tomar todos los valores que están acá, yo los puedo copiar y los podemos llevar acá abajo. No hay ningún problema si lo hacemos así. No se ve muy bonito, estamos de acuerdo, pero igual nomás no va a funcionar. Estos son los criterios. Este rango que está abajo es el rango de criterios para hallar el bono más caro. ¿Ya? Y el rango que yo le estoy poniendo por acá arriba es el rango de criterios para hallar el nombre de la especialidad. La especialidad que cobra
el bono más caro. ¿Ya? El primer rango es el que tenemos acá y el segundo rango es este. ¿Ya? Son dos rangos distintos. Este primer rango corresponde al punto 1 que yo les había descrito en el plan de ataque, que lo tenemos listo y que desencadenó en el bono más caro. Y vamos a ver ahora cómo construimos el rango de criterios para hallar el nombre de la especialidad que te cobra ese bono más caro. Ya, muchachos, ¿cómo sería entonces cómo hacer acá la cosa? Donde dice bono, aquí obviamente yo tengo que especificar cuál es el bono más caro. Acá yo no puedo escribir 35.000. Si yo voy y escribo 35.000, estoy echando por la borda el buen trabajo que habíamos realizado delante. ¿Por qué? Porque este valor se tiene que sacar con una fórmula. Ustedes me podrían decir, pero profe, si el bono ya lo tenemos calculado acá. Bueno, yo lo tengo calculado acá, pero resulta que yo necesito referenciarlo. Entonces podemos decir que el valor de esta celda va a ser igual al valor de esa celda, igual al valor que tiene el bono más caro. ¿Ven? Aquí ya tenemos una celda que te permite referenciar a otra. ¿Ya? Y recién ahora, chicos, yo voy a calcular el nombre de la especialidad. Ponemos igual B de extraer sobre la tabla de paciente. Le voy a poner aquí todo. El nombre del campo. Bueno, yo lo que quiero saber es cómo se llama el especialista, así que ponemos al especialista. Punto y coma. Y el rango de criterios obviamente puede ser esta zona. Le damos Enter. Y aquí yo tengo entonces psiquiatría. ¿Ya? Quiero que ustedes, por favor, aprecien eso. Aquí le puse un Enter nomás para que no me pegara con la letra R, para que no se superpongan las letras. B de extraer, paciente es todo. Q175, ¿qué es lo que es? La celda que dice especialista. Profe, en vez de seleccionar esta celda, ¿podríamos haber marcado esta otra celda? Sí, no hay ningún problema. Lo bueno es que el resultado ya nos está dando. Y para finalizar el ejercicio, muchachos, ¿qué es lo que nos va faltando? Le falta poner las mayúsculas. Ah, ya. ¿Cómo se llama la función que te permite poner en mayúscula un texto en Excel? Bien, ponemos mayúscula. Entonces, mayúscula. Te va a quedar eso. ¿Ven? Y aquí tenemos entonces la fórmula que te permite encontrar ese valor. Está fino el ejercicio, ¿no? ¿Está bueno? Fino, está del corte el ejercicio. Está bueno, está bueno. Me gustó porque se va haciendo en dos etapas, para que vean de que no siempre con funciones de base de datos ustedes tienen que trabajar siempre con un solo rango de criterio. Perfectamente le pueden mandar 2 o 3. Eso va a depender del enunciado del ejercicio. Yo les recomiendo que cuando vayan a elaborar el ejercicio, cuando vayan a resolver un ejercicio, ustedes tienen que, yo les recomiendo que trabajen primero con filtro, así como para que tengan una idea de cómo tienen que ir elaborando sus pasos deductivos. Y una vez que ya tienen listo eso, empezamos a plasmar eso a través de los rangos. Entonces, muchachos, vamos a borrar aquí todos estos dibujos, todas estas anotaciones, y les invito a que vayan a la plataforma Canvas, a las guías en blanco, y que bajen la número
5, si no me equivoco, que trata acerca de filtros avanzados. Bueno, muchachos, proseguimos entonces con lo que son los filtros avanzados. Es importante que ustedes sepan que en Excel los filtros son una herramienta que nos permiten hacer consultas sobre una tabla, ¿ya? Para conocer, por ejemplo, todos los registros, todas las filas, en donde se cumpla una o varias condiciones. Los filtros en Excel pueden ser de dos tipos. Pueden ser filtros automáticos o pueden ser filtros avanzados. Los filtros automáticos son los que yo les había mostrado, a modo de ejemplo, en la guía de funciones de base de datos. Ya cuando yo les decía que los utilizáramos para que uno pudiera entender cuál es el mecanismo, cuál es el razonamiento que uno tendría que adoptar para poder resolver algún problema. Vamos a bajar un poco. Estoy en la hoja que se llama construcción. Dice así: considere la siguiente tabla de clientes de una aseguradora y queremos mostrar. Cuando dice queremos mostrar, significa despliegue la información a todas las personas que sean de Talcahuano y que tengan menos de 40 años. Tenemos un rango bastante pequeño. Bueno, ese rango nosotros lo transformamos en una tabla. No es obligatorio en este caso convertirlo en una tabla, pero es recomendable por si es que ustedes quisieran agregar más elementos a futuro. Estilos rápidos, claro, y le ponemos ninguno, y eso, recordemos, lo establecemos como predeterminado. Después de la tabla le voy a colocar nombres. Le voy a poner, por ejemplo, clientes. ¿Ya? Vamos a hacer primero, vamos a trabajar en primer lugar con los filtros automáticos. Queremos mostrar a todas las personas que sean de Talcahuano. O sea, vamos acá a la comuna, ¿ven? Y aquí, dentro de todos los resultados, seleccionamos solamente Talcahuano. Para no tener que estar ahí desmarcando todas las opciones, ustedes le ponen seleccionar todo, se borra y marco solamente la que me interesa, Talcahuano. ¿Ven? Entonces ya con eso se nos reduce la lista a 3 personas. Pero además tienen que tener menos de 40 años. Ah, ya. Entonces la parte de la edad, digo menos de 40 años. Como ustedes pueden apreciar, tenemos apenas dos edades, una que son 35 y una que son 49. Obviamente las que son menores que 40 tienen que ser solamente las del 35. Y aquí entonces tenemos los dos resultados a los que tenemos que llegar. Ahora, quiero hacer un alcance. Imagínense que ustedes para abajo tuvieran, no sé, así como miles de edades, 35, 36, 37, 38, así como hasta los 92 años. Estuviera lleno de eso. La idea es que ustedes no tengan que estar ahí desmarcando de uno por uno. Se les recomienda cuando son pocos datos, pero cuando sean muchos datos, podemos aplicar un filtro de número y yo le pongo aquí menor que. Entonces, si yo le pongo menor que 40, le damos a aceptar y ahí entonces te lo va a filtrar. Para efectos prácticos, para efectos de este ejemplo, da exactamente lo mismo que yo haya hecho esto a que haya marcado solamente los 35. ¿Ya? No pasa absolutamente nada. Entonces, con eso nosotros ya sabemos quiénes son las dos personas. ¿Cuál es el problema, entre comillas, que tienen los filtros avanzados? Los filtros automáticos, el problema que tienen es que te va escondiendo las filas. Si ustedes se fijan, aquí con calma, solamente me está mostrando la fila 56 y la fila 58, ¿ya? Y el resto de las filas las dejó escondidas, porque simplemente los registros que estaban ahí no cumplen con el criterio de que la comuna de procedencia del cliente sea talcahuano y que además ese cliente tenga menos de 40 años. ¿Ya? Entonces, por esa razón es que tenemos un montón de
filas de la tabla que están escondidas. ¿Ya? Lo bueno es que con los filtros avanzados las filas no se van a esconder. Las filas van a seguir permaneciendo ahí. Bueno, ¿cómo se procede con esto? Muy sencillo. Voy a ir al menú Datos. Voy a ir al menú Datos. Donde dice filtro, lo apretamos 2 veces con el objetivo de restablecer nuestra tabla y recuperar todo lo que yo había creado. ¿Se dan cuenta que antes me borró incluso, o sea, no me borró, sino que me escondió esta fila que incluye la zona de resultados? Bueno, si ustedes ya les queda más o menos claro cómo se trabajan con las funciones de base de datos, la parte de los filtros avanzados se van a dar cuenta que es bastante sencillo. Más que nada porque las funciones de base de datos y los filtros avanzados están relacionados en cierta manera por el hecho de que trabajamos con rangos de criterios. ¿Se fijan que acá dice zona de criterios? Ya. Veamos cuáles son los pasos que nos dice esto. Convertir el rango que tienen los datos a filtrar en una tabla. Me atrevería a decir que eso nosotros lo tenemos listo. En la parte B, planteamos el rango de criterios a la derecha de la tabla. Y generalmente se recomienda que haya una buena separación entre la tabla y el rango de los criterios. ¿Ya? Yo le pongo por lo menos 2 columnas de separación. Entonces, en la zona de criterio, ¿cómo se establece? Simplemente usted selecciona toda la fila de la tabla, la copiamos y la pegamos. No es necesario, ojo, no es necesario que esta fila que yo he copiado quede a la misma altura que esta. Esta yo la podría haber copiado por acá abajo, la podríamos haber copiado acá, o incluso la podríamos haber pegado en otra hoja. ¿Ya? Entonces, usted lo que va a hacer ahora es pescar esta cosa y establecer el criterio. Por una parte, yo quiero que la comuna sea Talcahuano. Perfecto. Entonces, en la comuna ponemos Talcahuano. Yo quiero que la edad de estos clientes sea, los clientes tengan menos de 40 años. Cuando me dicen menos de 40 años, significa que la edad tiene que ser menor que 40. Eso se parece un poco a los criterios que hemos establecido en la guía de base de datos, ¿cierto? Se parece bastante a eso. Y aquí viene lo interesante. ¿Cómo se genera este filtro? Vamos al menú Datos en Avanzadas y seguimos todas las instrucciones que aparecen en esta infografía. Vamos con eso. Filtros avanzadas. Nos dice, filtrar la lista sin moverla. Si ustedes le hacen eso, vamos a andar mal porque hacer eso equivale a aplicar un filtro automático. Lo que queremos es un filtro avanzado. Así que le vamos a poner copiar a otro lugar. El rango de la lista. El rango de la lista que ustedes observan acá corresponde a la tabla. ¿Y cuál es la tabla? La tabla es esta, la que parte desde el run, pum, pum, hasta abajo. ¿Se dan cuenta ustedes, chicos, que acá dice clientes gato todo? O sea que el rango de la lista corresponde al argumento de la base de datos, ¿ya? Con el hashtag todo. Después dice rango de criterios. Ah, ya, ¿cuál es el rango de criterios que vamos a considerar? No se diga más, muchachos. El rango de criterios sería eso, ¿no? O bien podría haber sido esto. No hay ningún problema, pero lo voy a seleccionar por completo para no confundirlo. Y donde dice copiar a, en esa celda que dice copiar a, ustedes tienen que especificar en dónde quieren que se plasmen los resultados de la consulta. Entonces, usted viene, yo por ejemplo los voy a empezar a copiar ahí, en la celda M51. Basta con pinchar. ¿Cómo yo sé que era ahí? Simplemente porque aquí empieza la zona de resultados y lo queremos dejar ahí.
Acá dice solo registros únicos. En caso de que ustedes tuvieran, por ejemplo, datos que estén repetidos, bueno, lo anotan una sola vez. Le damos a aceptar. Y acá entonces tenemos los resultados de la consulta. La diferencia que hay entre este tipo de filtros avanzados con los automáticos es que, como ustedes pueden apreciar, los filtros avanzados no te ocultan las filas, siempre las mantienen. En cambio, los filtros automáticos, ¿qué es lo que hace? El filtro automático lo voy a poner esta caguana, ¿ven? Y automáticamente ya me escondió un montón de información. De hecho, aquí la zona de criterios me la dejó aparentemente pelada, pero no, no es que esté pelada, sino que simplemente le escondió los criterios que yo le había especificado. ¿Ya? Eso es lo que ha sucedido acá. Así que, bueno, eso es más que nada lo que es esta materia de filtros avanzados de Excel. ¿Tienen alguna consulta? ¿Algo que no haya quedado muy claro? Muy bien. Entonces, chicos, con esto damos por finalizada la clase del día de hoy. No sin antes agradecerle su asistencia y su participación. ¿Ya? Muchas gracias por venir y será hasta la próxima oportunidad. Que estén súper bien. Chao, chao.